Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Estamos llegando a un momento especial en el libro de Números porque ya han pasado varias cosas desde que han salido del Sinaí. Se puede decir cosas eh, terribles, ¿no? Porque ellos salieron con mucha esperanza del Sinaí. Había un camino de un año para llegar a la tierra prometida, pero ese un año se truncó, se trancó, se quebró, se arruinó por la dureza, por la impaciencia de los israelitas. No tenían ellos paciencia por el Eterno. No, ya queremos, ya no nos importa, ya. Se empezaron a rebelar, reclamaron la comida, se quejaron por las cosas que había en Egipto, se quejaron por esto, todo era queja. Y al final el resultado fue que el Padre no les iba a permitir llegar a la tierra prometida, sino que después de 40 años de caminar en el desierto, 40 años de que puedan corregir sus corazones. Eso se puede decir circuncidarse espiritualmente, ¿no? Eso es lo que empezaron a pasarle en esta situación. Entonces, vimos los acontecimientos de lo que se revelaron, ¿cómo se puede llamar? Los 10 espías, ¿no? Que se rebelaron, que no quisieron aceptar y se fueron a pelear contra Amalek y finalmente murieron. Después vimos la rebelión de Coré y Abirán, Natán, también la tierra los tragó. Y después vimos la rebelión del pueblo, ¿no? Que culpó a Moisés y a Aarón por esta tragedia. Y hubo muchas rebeliones, ¿no? Y uno cuando observa esto ve que la naturaleza del hombre parece que es rebelarse. Siempre quiere ir en contra de lo establecido, ¿no? Nuestra naturaleza, ¿no? Y uno tiene que saber, ¿no? Si el Padre nos da a nosotros cosas que nos favorece. De mi perspectiva, sí, muchas veces tenemos gobiernos políticos que hacen cosas que no nos favorecen, que nos perjudican. Entonces, en este mundo estamos sujetos, lastimosamente, a ese tipo de situación. No les digo que no tenemos por qué reclamar. Si estamos viviendo y está en nuestro derecho, podemos reclamar. Pero nosotros los que creemos en la Torah, en la palabra, en la restauración, anhelamos, ¿no? Como dice la Escritura, un mundo de justicia. Decía Yeshua, dichoso el hombre que espera, que tiene sed de justicia, dice, que quiere que el mundo viva con las cosas como corresponde. Entonces, cuando nosotros pedimos justicia, queremos justicia, quiere decir que muchas veces, muchas de las cosas que no nos agrada, vamos a tener que quitarnos, dejarnos. Entonces, estas cosas lastimosamente experimentaron los israelitas y su derecho, su yo tengo la razón, les provocó quedar marginados del plan del Padre, lastimosamente. Eso fue lo que vimos aquí. Entonces, probablemente esto es lo último el último decreto que el Padre les va a dar antes de que ya empiece la travesía de 40 años en el desierto. A partir de aquí ya se vienen los 40 años ya. Creo que el siguiente capítulo ya es 38 años después o 40 años después. ¿No? De un capítulo a otro capítulo. Vamos a saltearnos grandemente. Entonces, este decreto tiene, de mi perspectiva, una enseñanza profética
porque nosotros sabemos que la Torá es profecía, habla de cosas que se van a manifestar, y también una enseñanza práctica que muchas veces parece incomprendible. Inclusive estaba escuchando comentarios que para muchos sabios, muchos entendedores de Torá, fue difícil comprender. Hay una difícil interpretación de saber por qué y con qué objetivo el Padre dio estos mandamientos. O sea, este decreto. Inclusive dicen que el propio Salomón, una de las cosas que no pudo comprender a precisión fue esto. O sea, que quiere decir que nosotros íbamos a entender mejor que Salomón. No creo. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es leer la Biblia, leer los textos y que al leer podamos comprender y apoyarles con algunos textos de la Escritura que mencionan o que se narra este acontecimiento. Entonces de ahí el Padre ojalá nos dé una interpretación que nos favorezca para nuestra vida espiritual. Más que todo eso es lo que nosotros deseamos cuando escuchamos y aprendemos la palabra. Edificarnos espiritualmente. Amén. Bueno, entonces, capítulo 19, versículo 1. El Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, ¿cuál es la ordenanza a Moisés y Aarón? Tráigame una vaca alazana. ¿Qué significa esa palabra alazana? Roja o rojiza. Existen, ¿no?, en el mundo vacas que nacen con un pelaje rojizo. Entonces, en aquella época, este tipo de vaca, cuando nacía, eran escogidas para cierto ritual que se iba a preparar. Entonces el Padre le dijo que tráigame ese tipo de vaca. Según el judaísmo, han aparecido muy pocas vacas de estas características. Inclusive durante mucho tiempo no han aparecido. O sea, en los tiempos anteriores aparecían, pero en estos últimos tiempos, a partir de la destrucción del segundo templo por los romanos, no ha aparecido más. Dicen algunos que apareció allá por el 92 y después el 2010, por ahí, aparecieron unas vacas rojas. No sé si le están criando, le están cuidando. Tiene que ser completamente roja según los conocedores. Pero bueno, esos son puntos ya extra, ¿no? Acá simplemente dice una vaca alazana, o sea, una vaca rojiza. No sé si exactamente tiene que tener hasta el ojo rojo, pero así habla. Ahora, ¿con qué objetivo? Vamos a ver, versículo 3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces, esta vaca le van a entregar a Eleazar. ¿Quién es Eleazar? El hijo de Aarón. De acuerdo a la tradición y creencia de los judíos, era una representación, una forma de cubrir sus faltas que tuvieron en el monte Sinaí. Es como que Aarón fue el responsable por el pecado del monte Sinaí y como que su descendencia se va a encargar de restaurar a su linaje. Eso piensan en las leyes tradicionales, las creencias tradicionales. Pero vamos a ver lo que dice acá. Lo va a degollar en su presencia, dice. Versículo 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan, del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. O sea, está el tabernáculo. Esto no se iba a hacer dentro del tabernáculo, se tenía que sacar el tabernáculo y llevar bien alejado, una dirección recta. Ahí se le degollaba y se le quemaba. Y el sacerdote tomaba la sangre y salpicaba en dirección hacia el tabernáculo, como
se puede decir como purificando. Versículo 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote, el Cohen, madera de cedro. Y aquí empiezan a aparecer las cosas raras. Ya, trajimos la vaca, Eleazar la degolló, salpicó con 7 veces hacia dirección al tabernáculo y después puso los pedazos del animal, la vaca, en un montón de leña para quemar. Y después le agregó unos elementos. Y acá dice madera de cedro, hisopo y escarlata. Y la madera de cedro es una madera bien fuerte, bien especial. El hisopo era como un arbustito lila, visto en algunas imágenes, que usaban para limpiar, sacudir, como escobillón. Se usaban. Y la escarlata eran generalmente cintas o cuerdas rojas, ¿no? Usaban para atar, para amarrar. Y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Estaba ardiendo la vaca ahí, y ahí va a echar la madera de cedro, un pedazo o unos pedazos, va a echar el hisopo y va a echar la escarlata. Escuché siempre varias representaciones. Ya nosotros compartimos la vez pasada cuando estábamos hablando de también la purificación del leproso, ¿no? También tenía que presentar escarlata, madera de cedro, hisopo. El hisopo siempre estaba caracterizado por representar lo más sencillo, lo humilde, ¿no? Porque era algo que se usaba para limpiar, para barrer, significa algo sencillo, se puede decir la bajeza del hombre. Y el cedro siempre en la escritura se representa por lo contrario. Si el hisopo es lo humilde, lo sencillo, el cedro es la grandeza, lo especial, lo importante. Algunos lo catalogan como que el hisopo representa a todas aquellas personas que tienen un corazón sencillo, un corazón bajo, un corazón humilde. Y el cedro contrario, que tiene un corazón elevado, así. Bueno, algunos así creen, ¿no? Ahora, ¿y qué representaría la escarlata? Y en una creencia antigua nosotros siempre explicábamos antes que representaba el pecado en nuestro corazón. El pecado en nuestro corazón. Tanto los humildes como los poderosos, hay unas cosas que les une, que es el pecado. Siempre el escarlata, el rojo en la escritura, se ha representado como transgredir, ¿no? Como ir en contra de la voluntad del Padre. Entonces estos materiales se agregaba en el holocausto que se estaba haciendo, en el sacrificio que se estaba consumiendo ahí. Y se consumía todo, y se esperaba que se consuma todo. Después el versículo 7 dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. O sea, el sacerdote que acompañó a Eleazar o el que siga después, va a lavar sus vestidos, va a lavar su cuerpo y va a entrar al campamento, pero no va a poder hacer ningún ritual en el tabernáculo porque va a estar, como dice en otra versión, ceremonialmente incapacitado. Esta palabra inmundo, nosotros cuando escuchamos inmundo, parece que horrible, qué feo. Pero lo que quiere decir acá es que no va a estar preparado, se puede decir, no va a estar habilitado, esa es mejor la palabra, para realizar ninguna actividad en el templo. O sea, él puede estar con su familia, puede estar alrededor, pero para hacer algunas cosas en el templo no va a estar habilitado. Eso es muy importante entender. Y acá hay una nota, en el 7, dice así, en la Nueva Traducción Viviente dice, número 8:7, para hacerlos rociarlos con el agua de la purificación y haz que se afeiten
todo el cuerpo y que laven su ropa, entonces quedarán ceremonialmente puros. Entonces, este es un texto que hablaba, ¿no?, para la consagración de los levitas, ¿no?, de los sacerdotes, y una de las cosas que les habilitaba nuevamente es cuando podían ser rociados por el agua de la purificación, que es lo que ahora vamos a estar viendo, ¿no? Acá ya está adelantando esto. Bueno, versículo 8 dice: asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, el sacerdote Eleazar y la persona que hizo el trabajo de quemar, poner la leña, los dos están impuros hasta la noche, dice aquí. Ahora miren el 9. Y un hombre limpio, un hombre que no tuvo ningún contacto con nada de estas cosas, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Y acá dice, es una expiación. O sea, este ritual que acaba de realizar Eleazar o los descendientes de Aarón representa una expiación. ¿Qué significa expiación? Un traspaso de culpas, un traspaso de responsabilidades. ¿Cuáles serían las responsabilidades que alguien ha cometido para que se haga este sacrificio? Hasta acá nadie ha cometido ninguna irregularidad. Les dije ya que como comentario, algunos creen que es el pecado que cometieron los descendientes de Aarón, pero son comentarios. Entonces, por lo menos podemos ver que esto que se está haciendo es un sacrificio para lo que va a venir, para los que van a cometer faltas. Tiene esa tendencia. Se está preparando algo para cuando acontezca alguna situación, esa persona pueda ser purificada. Entonces nosotros le podemos llamar a esto como expiación preventiva. Así se puede decir, ¿no? Expiación preventiva. Pero hay que tener en cuenta de qué es lo que le iba a expiar, qué era lo que le iba a purificar esta ceniza, cuál iba a ser la razón por la cual el pueblo iba a quedar inhabilitado, impuro o inmundo. ¿Cuál iba a ser la razón? Y si vimos que ahí se puso hisopo, madera de cedro y escarlata, ¿no? Significa que le compete a toda la nación. Y que la razón por la cual muchas veces van a estar incapacitados es por lo que vimos cuando estábamos explicando, lo que separa al hombre del eterno, las transgresiones. Las transgresiones que traen, ¿cuáles son las consecuencias de las transgresiones? ¿Qué es transgresión? ¿Cuál es otra palabra de transgresión? Pecar, pecado. Cuando hablamos de transgresiones hablamos de pecado. ¿Y el pecado qué acarrea? ¿Qué trae cuando uno vive en transgresión, en pecado? ¿Qué acarrea? ¿Quién sabe? La paga del pecado, ¿qué era? Muerte, separación, división. Entonces nosotros estamos viendo que acá está ocurriendo que el hombre, por causa del pecado, tanto grandes como chicos, quedan separados de la presencia del Todopoderoso. Todavía no estamos leyendo los textos, pero eso es lo que vamos a ir comprendiendo a medida que veamos. Porque miren lo que dice el versículo 10. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Entonces este que recogió la ceniza y la guardó también quedó imposibilitado para realizar ninguna actividad. Otra vez quedó inmundo, o en otra versión dice ritualmente impuro o separado de sus funciones. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que representa
esta ceniza puede ser también lo que un día le dijo el Eterno a Adán. ¿Se acuerda que le dijo a Adán? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que queda después de toda una vida? Alguien que es sepultado, queda su ceniza. Entonces esta ceniza está representando la muerte. La muerte tanto de hombres fuertes, de hombres grandes, y también la muerte de un animal. Y aquí podemos entender que ahí entra lo que sería la sombra profética. Le podemos dar esa connotación, ya que nuestro Mesías habló que si queremos verle a Él, sabemos de qué habla. Lean la Torá. La Torá, Moisés habló de mí. Ahí me van a encontrar. Si meditan, si escudriñan, dijo. Ahí van a encontrar la vida eterna. Entonces estamos viendo acá un tipo de redención que el Todopoderoso estaba previniendo, preparando ya para su pueblo, de acuerdo a nuestra perspectiva y lo que conocemos de la Escritura. Tal vez era una práctica que se realizaba comúnmente en la antigüedad y tenía varios significados, pero para muchas personas, incluyendo los judíos, no ha habido una respuesta exacta, una respuesta clara. Imagínense, nosotros podemos pensar que es una sombra profética hacia nuestro Mesías Yeshua, pero si alguien no cree en Yeshua, entonces es una orden y hay que cumplirla, o se tenía que haber cumplido en aquella época, pero eso implica un problemita, porque este decreto le habilitaba a los israelitas para poder usar el tabernáculo, y en el tabernáculo ¿qué se hacía? Se hacía expiación por los pecados de los israelitas. Entonces, si no había este ritual, si no se hacía este sacrificio, muchos israelitas, muchos hebreos, muchos sacerdotes, hasta levitas, muchos de ellos no podrían realizar los holocaustos y sacrificios que se hacen normalmente, y el pueblo no podría expiar sus pecados. Entonces era uno de los requisitos para comenzar la actividad del tabernáculo. Era muy importante entonces esto le habilitaba a ellos. Amén. Bueno, estatuto perpetuo, dice, un decreto que siempre lo van a realizar. Y ahí hay un problemita. En la actualidad, esto se está haciendo. En la actualidad estamos sacrificando vaca roja y salpicándonos con agua, aunque en el catolicismo veo que se salpica así con agua. No estamos haciendo. Entonces, ¿cómo es esto? Acá ya falló la Escritura. A menos que algo haya ocurrido y nosotros no nos dimos cuenta. Algo esto nos haya mostrado lo que el Todopoderoso pensaba hacer, ya que aquí luego está preparando esto para lo que va a venir, para los que van a quedar impuros. Tal vez a nosotros también nos está mostrando la Escritura algo que va a ocurrir para limpiarnos ya definitivamente de todo lo que nos imposibilita acercarnos al Eterno. Y eso sería la obra de nuestro Maestro y Redentor, Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Eso podemos ver. Versículo 11. Ahora miren, el que tocare cadáver, hasta el versículo 10, todo referente al sacrificio de la vaca roja, al recoger las cenizas, al regresar los que participaron de este ritual, sacerdote, el que quemó y el que recogió la ceniza, purificándose hasta la noche. Hasta ahí se hizo todo. Se llevó la ceniza en un lugar, se guardó. En el versículo 11 ya empieza a aparecer los usuarios de esta ceniza, los que van a utilizarlo para lo que se preparó. Esto se dejó guardado. No es que nadie vino a confesar su pecado ni nada, eso se dejó guardado. Quiere decir que el Padre ya sabía que iba a haber personas que iban a quedar impuras o incapacitados para poder hacer servicios en el tabernáculo. Y más adelante en el templo también, porque esto también te habilitaba para poder hacer los servicios en el templo. El que tocare, miren, ¿y quién quedaba inhabilitado para hacer las actividades? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Fíjense, 7 días.
una persona que toca un muerto, cualquier muerto, sea tu pariente, tu conocido, tu vecino, vos tocás un muerto y no solamente tocás, vos estás en el techo, en el mismo techo donde está el muerto y queda también ya ritualmente impuro. Dígame si alguna vez nosotros no hemos tocado algún muerto. ¿Han tocado alguna vez? ¿No? ¿Nunca tocaron un muerto? Nunca tocaron. ¿Eh? Sí. Poco más, güey. Iñacane, Ipore, Ipuy. Y muchas veces estuvieron donde había alguien que murió. ¿Estaban dentro de un edificio, una casa donde estuvo alguien que murió? Sí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta ley, nosotros muchísimas veces hemos quedado ritualmente impuros para hacer las actividades del Eterno. ¿Es así o no es así? De acuerdo a esta ley. Entonces estamos impuros, porque hasta ahora no nos han salpicado. Vamos a ver qué dice más. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, aunque acá dice por 7 días nada más. Dice en Nueva Traducción Viviente, el que tocare el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro. No podrán realizar actividades en el templo durante 7 días. Esto es muy importante porque hay personas que todavía en la actualidad como utilizan esta ley, y si por ejemplo vos estuviste en un velorio, después ya no podés venir a la reunión, no podés participar de la fiesta, no podés participar, porque supuestamente vos estás ritualmente impuro. Pero acá está hablando para un ritual que se tiene que realizar en el tabernáculo, en la Mishkan o en el templo. O sea, la única cosa que te hace impuro es la existencia del tabernáculo o del templo. Si no existe tabernáculo y no existe templo, si vos tocas un cadáver, ¿queda impuro o no? No. Porque lo único que te hace impuro es el tabernáculo o el templo. Eso es muy importante entender. ¿Eso quiere decir entonces que ahora no importa, la ley ya fue abolida? No, no es que fue abolida. Sigue vigente. Pero nosotros por eso podemos darnos cuenta que el Padre nos estaba queriendo mostrar cómo el Todopoderoso iba a obrar en nuestros corazones. Pues, ¿qué dice? Al tercer día, esto es importante, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Este versículo a mí me hizo hoy pensar muchísimas cosas. Yo veo la Torá como una sombra profética que el Mesías nos enseñó para poder ver también su obra, sus méritos. Si alguien no quiere ver esas cosas, bueno, paciencia. Muchas veces las personas creen en un Mesías, pero no ven la obra que nuestro Mesías, que nosotros estamos siguiendo, ha realizado, o lo que se ha escrito de él. Acá habla que al tercer día se purificará con aquella agua. Nosotros sabemos que nuestro Mesías estuvo 3 días sepultado. Y su resurrección su muerte significó la expiación de nuestro pecado, y su resurrección significó la esperanza de que nosotros también un día vamos a resucitar. Porque Él era la primicia de los que habíamos de venir, dice la Escritura, de los que habíamos de resucitar. El primero entre muchos. Eso fue entonces una sombra profética, lo que el Mesías hizo. Al resucitar es una esperanza para nosotros. El apóstol Pablo decía que si el Mesías no resucitó, nosotros también en vano estamos creyendo. Nuestra vida no tiene sentido. Nuestra esperanza está, por lo menos mi esperanza, y la esperanza de todos nosotros, en la resurrección de Yeshua. Amén. Esa es nuestra esperanza. Si eso se desaparece de nuestra cabeza, entonces vivamos nomás, vivamos. Pero la Torá, lo que creemos en la Torá, también estamos viendo esa figura, la resurrección del Mesías. Pero también estamos viendo otra figura, la segunda venida del Mesías. Porque dice, al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio.
Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Entonces habla de un séptimo día. Para nosotros el séptimo día ha sido muy importante porque primero representa nuestro día de reposo, el Shabbat. ¿Sí o no? El día donde el Padre, donde nos conectamos con el Padre, nos suspendemos, o por lo menos intentamos suspender, porque algunas veces a algunos le es difícil, ¿no? Pero intentamos suspender y empezamos a entender que este día es el momento en que el Padre está conectándose con nosotros. A eso se le puede llamar quedarse limpio. Porque cuando uno se siente limpio, cuando salió, dejó todas sus actividades, ya llegó, se bañó y ya está listo para sentarse, no sé, a compartir con la familia, a comer la cena, ahí uno ya se siente que está ya limpio, ya estoy listo. Pero mientras estoy en el trabajo, estoy en el campo, estoy haciendo otras cosas, todavía no estoy listo. Entonces acá la palabra nos está mostrando, de mi perspectiva, una sombra profética de nuestro Mesías resucitado y de nuestro Mesías ya en el séptimo milenio, en el día de la restauración. Amén. Nos está mostrando ya el tiempo en que nosotros vamos a estar con nuestro Salvador, limpios. ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua a sus discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el entendimiento, el conocimiento de la Escritura, el cumplimiento de los planes del Eterno es lo que a nosotros nos ha dejado limpio. Amén. Sí. Bueno, entonces, pero acá, ¿qué necesitaba una persona que tocó cadáver para ser limpio? Que le salpiquen con esta agua. ¿Por qué el que tocaba muerto quedaba inmundo? Porque la muerte representa separarse del Todopoderoso. La muerte siempre está representada como lo opuesto al Eterno, porque el Eterno es vida. El Eterno quería darnos a nosotros vida, por eso nos dejó la Torá. Y aquí te dejo la Torá, que representa, si la cumples, vida, y si no la cumple, separación o muerte. Entonces siempre la muerte está representando quedarse separado del Todopoderoso. Entonces acá lo que ocurría no es que vos quedás separado de tu familia, sino que al tocar a los cuerpos, vos quedás separado de entrar en la presencia del Padre, de hacer las actividades para el Padre. Era una representación de lo que el israelita podía entender también. Yo, de mi perspectiva, porque no era algo que él había cometido, algún pecado que cometió. Pero es como para que él pueda entender qué representa la muerte, porque por tocar un cadáver es lo que él quedó separado de cumplir algunas actividades en el tabernáculo o en el templo. ¿Y qué es un cadáver? Un ser que ya no está activo, que ya no tiene contacto, que ya no hace nada. Entonces eso está tratando de hacernos entender el Padre, que una persona que no vive conforme a la voluntad que el Padre preparó, que está en el pecado, entonces es una persona inactivo. Es una persona que no puede cumplir las funciones que el Todopoderoso le encomendó. Desde mi perspectiva es una reflexión para nuestro corazón, para comprender qué es lo que nos conecta con el Todopoderoso. Amén. Y hay más, versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo, la Mizcán del Eterno contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no le fue rociada. Sobre él inmundo será, y su inmundicia sobre él. Ahora, fíjense que el versículo 13 ya está hablando de alguien que no quiso purificarse. Tocó cadáver, igual se fue y hizo los rituales. Eso significa que en su conciencia a él no le importaba lo que el Todopoderoso había decretado, porque esto fue un decreto, porque nadie me ve, nadie sabe. Yo toqué el cadáver, pero nadie me vio, nadie sabe. Entonces él igual se va y hace. Entonces el Padre está ordenando que esta persona quedará cortado. Eso cortado significa como espiritualmente no voy a conectarme con él. Podría significar varias cosas, ¿no? Podría significar que ya no va a estar en las actividades del templo, del tabernáculo, el pueblo le va a ir dando la espalda, o varias otras cosas. No precisamente significa que van a matarle, ¿no?
Había otras cuestiones donde la pena era la muerte. Entonces quedará entonces esta persona inhabilitado. Pero entonces acá, ¿qué podemos entender? ¿Que dónde está el problema? En el corazón. No quiso, no se acercó, no aceptó ser purificado por el agua. No quiso aceptar lo que el Padre decretó. Bueno, acá en esta nota, vamos a ver qué dice. En la Nueva Traducción Viviente dice: y el que tocare un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo, la Mizcán, del Eterno. Fíjense que uno cuando, según la palabra del Todopoderoso, cuando no se purifica con el agua y hace los rituales o las ceremonias que se hacen en el tabernáculo, en el templo, está contaminando el ambiente. Tal vez uno no ve, tal vez uno no siente, pero el Padre distingue. Una persona que está haciendo las cosas incorrectamente, ¿no? En aquella época, contamina, está contaminando. Dice: y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. Sigue siendo impuro para los rituales. Ahora seguimos con la misma pregunta, pero si en este momento ya no hay templo, ya no hay, entonces nosotros tenemos que traer una vaca, preparar, y cada vez que nos vamos a un velorio tenemos que venir y salpicarnos. ¿Qué es lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar? Por eso nosotros estamos viendo que esto es una sombra profética de lo que nuestro Maestro Yeshua iba a hacer. Estaba representando que Él quería ser nuestro purificador. Amén. Bueno, es para explicarlo bien sencillamente, ¿no? 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Entonces hasta acá, hasta el versículo 13, habla de la persona que toca un cadáver. La que aceptó ser purificado podía nuevamente estar habilitado para hacer sus actividades, y la que no aceptó queda excluida. Entonces hay el que quiere participar del decreto del Padre, aunque tal vez no esté de acuerdo o piense que sea muy exagerado, pero hay los que, no, yo no entiendo por qué el Padre mandó eso, yo no voy a hacer. Pero es un decreto que nos está queriendo enseñar algo. Ahora el versículo 14 ya habla una instrucción para cuando alguno muera en la tienda, y cualquiera que entre en la tienda y todo el que entre en ella será inmundo 7 días. En una habitación donde ha muerto alguien. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. También alguna vasija que está por ahí donde está el muerto también dice que es inmundo. Ya hay algunas personas que lo han investigado más científicamente y han detectado que generalmente una persona cuando muere, cuando deja de funcionar su organismo, ya empieza a producir microorganismos que no podemos ver. Nosotros no podemos ver, pero ya empieza a producir. Al morir un animal ya empieza a producir. Y eso ya puede contaminar. Creo que de ahí es que con el miedo, ¿no? Con esta enfermedad que muere la persona y directamente al horno, ¿no? Le mandan al horno, ¿no? Las personas están con miedo de eso. Bueno, y hasta una vasija, ¿no? Hasta una vasija. Generalmente las vasijas eran usadas para vasos, para comer. Entonces todo lo que está a su alrededor queda, más que todo ritualmente, ¿no? Si se usa para cosas ceremoniales, queda contaminado. Cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. O sea, no puede, por ejemplo, estar en la guerra y a alguien le estaba ayudando y justo murió, queda inmundo. O encontró unos huesos ahí, toca, queda inmundo. O pasó por un cementerio y se arrimó a la tumba, queda inmundo. O sea, uno no puede ir ni al cementerio ni nada con esta ley. Y cuentan que en donde estaba ya en Jerusalén, donde estaba enfrente del templo, ¿no? O enfrente de la ciudad, había un cementerio enorme. Entonces, el lugar donde tenían que hacer el sacrificio quedaba justamente en la distancia del tabernáculo, quedaba donde estaba ese cementerio. Entonces era un poco complicado, ¿no? Para las personas
ir hasta ahí. Por eso ellos hicieron un puente desde el templo, saliendo de la ciudad de Jerusalén, hasta el Monte de los Olivos. Y entonces encima de ese puente pasaban y llegaban y ahí hacían el ritual del sacrificio de la vaca roja. Y también dicen que en esta época en Jerusalén hay una puerta donde se llama la puerta donde va a entrar el Mesías, que está sellada, y enfrente hay un cementerio. Hay un cementerio ahí, ¿no? Entonces, que a propósito, los árabes en la antigüedad, esos comentarios, ¿no? Pusieron ahí ese cementerio para que el Mesías no pueda entrar, ¿no? ¿Será que le van a interrumpir así? Yo pensaba, ¿no?, que cuando el Mesías venga, tal vez todos los muertos ya van a resucitar, entonces ya no va a haber muertos, ¿no? Porque Él va a restaurar a todos, ¿no? Entonces ya no vamos a ver cadáveres cuando Él regrese. Ese va a ser el objetivo, que va a tocar la trompeta, dice la Escritura. Va a tocar la trompeta y los muertos del Mesías van a resucitar. Bueno, entonces también una casa queda inmundo. ¿Qué va a hacer? Versículo 17, y tomará el inmundo, tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Entonces va a mezclar la ceniza con agua corriente. El agua corriente habíamos visto que representa la Torá fluida, ¿no? La Torá que avanza, como dice en Salmos número 1, ¿no? Que el que bienaventurado el hombre que guarda los mandamientos, que hace que medita en la ley del Eterno, y será como agua, como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué quiere decir? Esa corriente de agua siempre le mantiene vivo al árbol. Igual, la Torá mientras corre. ¿Qué? Porque acá está la Torá, pero la Torá es la Biblia, la palabra del Padre congelado o quieto, estancado, no funciona, se descompone. La Torá funciona cuando corre. ¿Cuándo es cuando corre? Cuando la activamos. Eso hace que permanezcamos siempre con frutos y con hojas verdes. Dice, y un hombre limpio, y esto es muy importante, ¿quién podía purificar a esa persona que ha estado con cadáveres o en cementerios o en lugar donde se le arrimó a alguna persona a una guerra, ¿no? Dice un hombre limpio, o sea, un hombre que no estaba contaminado, alguien que tenía entonces la capacidad de poder purificar. Y esto es una sombra otra vez. ¿Quién es el hombre limpio que no cometió pecado, que nos ha redimido a nosotros de toda nuestra impureza, transgresiones, que nos ha posibilitado, nos ha dado otra vez la posibilidad de ser reyes y sacerdotes, de nuevamente ser luz para la humanidad? Yeshua, nuestro Mesías. Él es el hombre limpio que por nosotros se hizo pecador. Según Isaías 53, el siervo sufriente cargó con el pecado de todos nosotros. Así está escrito. Él se hizo pecador por nosotros. No es que Él era pecador, se hizo, llevó nuestra culpa, aceptó nuestras transgresiones, se puede decir, nuestra responsabilidad. Y esas malas acciones que nosotros hacíamos, ¿qué es lo que provocaba en nuestra vida? La muerte. Por eso la muerte, el estar cerca de la muerte nos hace recordar que el pecado nos aparta del Eterno. Pero el Todopoderoso previó la manera de purificarnos, de nuevamente habilitarnos para poder ser parte de su plan, de su misión. Y eso es una bendición para nuestra vida. Amén. Entonces un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Una vez más, una sombra profética de resurrección y ya de segunda venida y restauración. Resurrección, promesa de resurrección y restauración. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche.
Esto está hablando del que fue rociado. Entonces quedará ya habilitado después de un atardecer. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo del Eterno, no fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. Y una vez más, esta es la persona que no quiso, o sea, rechazó este decreto. Y hay un texto que el profeta Ezequiel escribió en tiempos en que el Todopoderoso estaba viendo el corazón endurecido de su pueblo, pero le daba una promesa de restauración. Esta promesa de restauración es algo así como esta ceniza y que es salpicada entre los que han sido contaminados, ¿no? Fíjense lo que dice Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno, el Adón, no lo hago por vosotros. Esto es una promesa después de que ellos fueron rebeldes, de que ellos estuvieron apartados. Pero hay que entender una cosa importante. Las personas que recibían este mensaje eran personas que siempre eran fieles a la palabra, seguían la palabra, pero también les vino, se puede decir, la muerte. Como dice en Ezequiel 37, nuestros huesos se secaron. Ellos se estaban comparando con cadáveres, porque también esa maldición caía sobre ellos. Entonces, esas personas son los que pueden aceptar esta promesa. Para ellos se preparó la promesa de purificación. Para esa persona que realmente quiere acercarse al Padre, pero muchas veces por una cosa que no pudo evitarlo, por muerte, por tocar cadáveres, quedó inhabilitado, el Padre preparó esa ceniza que iba a purificar cuando se salpicaba con el agua. Y esto nos dice acá en Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno, el Adón, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Entonces, yo voy a restaurarle, pero no porque son ustedes personas justos, sino porque mi nombre tiene que ser exaltado. Y ustedes la han profanado. ¿Cómo profanaron el nombre del Eterno? Viviendo una vida desordenada, trayendo a la tierra de Israel la muerte, la desolación. Así han profanado, porque ahora las naciones, los pueblos gentiles, se burlaban del pueblo de Israel y de su Elohim, de su Dios también. Han profanado, pero yo voy a restaurar. Y miren acá lo que dice. Y santificaré, versículo 23, mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice Adonai, cuando sea, ¿qué dice acá? Consagrado, santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando ellos vean que ustedes cambian, se arrepienten, dejan ese corazón duro, nuevamente las naciones me van a honrar, me van a respetar. Y yo, versículo 24, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y miren lo que dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Que era una inmundicia, algo que te apartaba, que te dejaba ceremonialmente impuro. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El ídolo representa la muerte, porque el ídolo, como dice en Salmo 115, no habla, no se mueve, no hace nada, no respira, no come, es un muerto. Y las personas, los israelitas, estaban adorando ídolos, sirviendo a ídolos. Por eso es como si estuvieran tocando y andando y caminando con cadáveres. Eso les dejó impuros a ellos. Y recuerden que también, por cierto, el templo había sido destruido. Entonces ellos ya quedaban con la esperanza de nunca más poder hacer su actividad. Pero a través del profeta Ezequiel están recibiendo lo que es la promesa. Entonces lo que ellos tuvieron acá fue una promesa de que nuevamente el Padre iba a restaurar nuestras vidas
nuestros corazones. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una vez más, entonces la Escritura nos muestra que este texto, de mi perspectiva y de lo que estamos viendo de Ezequiel 19, habla de cambiar el corazón. Y a partir de aquí, ¿qué se viene? Se viene 40 años de larga travesía, 40 años de experimentar las dificultades del desierto. Muchas veces va a haber queja, muchas veces va a haber entendimiento. Entonces el Padre le está mostrando, en el corazón tiene que haber arrepentimiento, purificación. Y eso nos dice esta escritura, esta promesa. Esto era en el tiempo de Ezequiel. Pero Hebreos 10, versículo 22 también habla algo semejante. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué dice acá? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aparece la palabra purificar y también agua pura. ¿Y qué es el problema? ¿Qué es lo que el Padre quiere que tengamos purificado? Nuestra conciencia y también una vida correcta. Porque muchas veces uno puede estar hablando, pero en la conciencia tiene otro pensamiento. O su conciencia está totalmente en contra, o no sé. Cada uno sabe cómo está su conciencia. Dice en Juan que acusaba por su conciencia, ¿no? Los que querían apedrear a esa mujer le dejaron. Su conciencia le decía, qué épico vos hizo peor. Muchas cosas, ¿no? Entonces, acercarse al Padre con un corazón sincero quiere decir con lo que la palabra te dice, sin ser un pan con levadura, ¿no? Sino un pan sin levadura, como dice la palabra. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos o acercarnos y purificar nuestros corazones con agua limpia, agua pura? Manteniendo firme sin flaquear, dice fluctuar lo que hemos aprendido, lo que el Padre nos enseñó. Algunos siguen el camino del Padre, pero a medida que pasa el tiempo, la situación, ya como que les va haciendo flojo. Si antes guardaba fervientemente el Shabbat, después ya no, hay que lo guardar el Shabbat. Todo había sido. Entonces estaba teniendo la fe, estaba caminando bien, pero el sistema, la opresión, como dice la parábola de los espinos, ¿no? Los espinos le ahogaron y murió esa fe. Entonces vamos a seguir con corazón purificado, teniendo la esperanza. Imagínense, precisamente este tipo de palabras necesitan ellos para lo que viene ahora. Viene 40 años de caminar en el desierto. Dice, y considerándonos unos a otros. Esto es importante, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esta palabra el Padre, a través de los escritores de Hebreos, nos está haciendo entender que lo importante para el Todopoderoso era tener un corazón sincero ante Él, acercarse con corazón purificado. Y si vos tocaste un cadáver, vos quedabas impuro y vos tapás eso, entonces vos te acercás, entonces a un corazón falso. Vos tenés que estar purificado en aquel tiempo por la ceniza, por el agua de purificación. Y en este tiempo, ¿cómo estamos purificados? ¿Quién nos purificó? ¿Quién es el que nos trajo agua pura para darnos a nosotros habilitación para estar en la actividad del Padre? Yeshua. Y ahí podemos entender por qué cuando Yeshua estaba en la cruz, de él salió, y bueno, según el testimonio, ¿no?, de Juan, sangre y agua, ¿no? La sangre significa redención de transgresiones, y el agua, purificación, quedar limpio de toda transgresión. Así podemos entender la obra de nuestro Mesías, ¿no? El agua siempre ha representado quedar limpio, ¿no? Como vimos en Salmos, como vimos en otras escrituras. Bueno, continuemos. Ya nos queda un versículo más. 21. Les será estatuto perpetuo también el que rociar el agua de la purificación, lavar sus vestidos
y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Esta persona limpia, fíjense que después de purificar al que estaba contaminado por cadáver, él quedaba inmundo, dice. Tenía que hacer también su purificación con agua y al atardecer quedaba limpio. Una sombra de nuestro Mesías. Él al purificar a nosotros, Él llevó nuestras culpas, llevó nuestras condenaciones y tuvo que ir a la tumba. Pero al tercer día, Él despertó glorificado, sin ninguna culpa ni pena. Vamos a ver Levítico 5:2, ahí en esta nota. O supongamos que sin saberlo toca algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje o un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. Esto estaba hablando ya en Levítico, ¿no? Que le impurificaba ya a una persona para realizar actividades en el tabernáculo. Y acá lo que implica que tenés que ser sincero. Si tocaste un cadáver, tenés que hablar, no acercarte igual al lugar santo o santísimo o al templo con ese corazón. Levítico 7:21, si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Entonces, para poder comparar, nomás que había ya leyes que hablaban de mantenerse ceremonialmente puro. Todo esto se relaciona con el templo. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Todos tienen que pasar entonces por esta etapa de purificación. Vamos a ver esta última nota y terminamos. Hebreos 9:12 dice así. Esto está hablando acerca del Mesías, y miren cómo relaciona perfectamente por lo que ocurre, por el mandato que el Padre le dio a los israelitas ahí en Números. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Esto está hablando de la obra que Yeshua hizo una vez que murió y se presentó ante el Todopoderoso, dice, con su propia sangre. Bajo el sistema antiguo, versículo 13, la sangre de las cabras y toros y la ceniza de una vaca roja podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Acá la Escritura nos está diciendo que en la antigüedad ellos quedaban limpios con la sangre de la cabra, con estas cosas. O sea, de esa manera podían nuevamente hacer sus actividades del templo, ¿no? Dice así, ¿no? Imagínense cuánto más la sangre del Mesías nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Elohim viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, el Mesías se ofreció a sí mismo, a Elohim, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, si anteriormente esta sangre, estas cenizas, estos sacrificios le permitían a ellos nuevamente acercarse al templo, al tabernáculo, porque eso es lo que le interrumpía, cuanto más la obra redentora de nuestro Mesías nos va a permitir a nosotros, dice, también acercarnos al Elohim viviente. Amén. Nosotros entonces hoy, gracias a nuestro Salvador, gracias a la obra de Yeshua, podemos entonces decir que estamos purificados de toda muerte. La muerte ha sido vencida. Entonces esa ordenanza de tocar los muertos para los que creen en el Mesías ya no funciona. Ahora vamos a suponer, si nosotros estuviéramos hablando una herejía, no, los mandamientos hay que cumplirlos, está bien. ¿Qué se necesita para que se cumpla ese mandamiento? Se necesita el templo, porque esa vaca tiene que ser comprada por sacerdocios del templo y tiene que ser para poder hacer la actividad en el templo. O sea, no hay otra razón. Si no hay templo, no hay otra razón por la cual nosotros necesitaríamos ser purificados. ¿Y ahora hay templo? No hay templo. Por lo tanto, el templo fue destruido porque ahora fuimos purificados
por la sangre del Mesías. Su palabra era el agua que nos descontaminaba. El tercer día nosotros tuvimos la promesa de la resurrección, el Bikurim, nuestro Mesías Yeshua, y el séptimo día vamos a tener la restauración total, la festividad de Sukkot con nuestro Maestro. Amén. Así la palabra nos está explicando. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Entonces, a partir del próximo capítulo, ya vamos a pasar 40 años después. Rápido vamos a saltear, ¿no? 40 años después. Hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.